For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. Por años ha sido claro que la prisión de Guantánamo no mejora nuestra seguridad nacional, decía el presidente Obama. Por el contrario, deteriora nuestra seguridad nacional. Y no solo lo digo yo, lo dicen los expertos y muchos de nuestros militares. Es contraproducente en nuestra lucha contra los terroristas, ya que la usan como propaganda para reclutar más combatientes. De este modo, anunciaba el presidente de Estados Unidos el envío al Congreso de un plan para clausurar el centro de detención de Guantánamo en Cuba. Estamos hablando de una cárcel que fue abierta en el año 2002 por el entonces presidente George W. Bush para albergar a prisioneros considerados combatientes enemigos después de los atentados terroristas que habían tenido lugar el 11 de septiembre de 2001. En su pico, que ocurrió en 2003, unas 680 personas estaban recluidas allí en una situación indefinida que para distintas organizaciones era violatoria de los derechos humanos básicos. Ahora Obama planea gastar entre 290 y 475 millones de dólares para trasladar a los 91 prisioneros que aún quedan a otros países y también a un destino dentro del propio suelo de Estados Unidos que se va a seleccionar entre 13 posibles complejos. ¿Podrá, en estos meses que le quedan de su segundo mandato, cumplir con lo que fue uno de sus anuncios de campaña? ¿Cuánto depende esto del Congreso? Vamos a conversarlo con Nicolás Albertoni, nuestro colaborador en Estados Unidos. Nico, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Nico. Buen día, Emiliano. La primera pregunta, Nico, es ¿por qué Obama hizo este anuncio ahora? ¿Por qué en este momento, cuando es un tema tan viejo en su presidencia, no? Así es. Primero hay una razón, bueno, yo creo que se juntan tres razones, vamos a decir, económicas, también diplomáticas y constitucionales. Voy a empezar por la última, que es que se le está agotando el proceso constitucional para presentar este tipo de reformas, podríamos decir, o envíos de proyectos de ley, dicho en nuestros términos, al Congreso de los Estados Unidos. A Obama le quedan escasos 11 meses en su presidencia, y con los tiempos parlamentarios, que de hecho una vez que lo manda el presidente tiene 2 meses y tanto para expedirse la Cámara formalmente, entonces se empiezan a agotar estos procesos legales del presidente Obama ante el Congreso. Lo segundo, otro factor importante, más allá del económico, que tú ya lo introducías, Emiliano, de los costos que ya tiene y los que tendría un desembolso de este cambio en la bahía de Guantánamo, también está el reciente anuncio de la visita a Cuba, que será en escasas 2 semanas, que es una visita histórica, ¿no? Tras 88 años de que un presidente no pisa suelo cubano, el presidente Obama lo hará. Y yo, viviendo acá, uno lo ve ya hace, 2 años, acá en Estados Unidos se tratan de traducir muchas cosas que el resto del mundo no entiende, y una de ellas son las guerras. Es decir, el norteamericano se ha acostumbrado, el estadounidense más que nada se ha acostumbrado a comprender las guerras, lo lleva en su raíz, ¿no? Por razones que a veces la comunicación no maneja, pero justamente este tipo de cosas como la cárcel, la prisión en la bahía de Guantánamo, nunca se tragó bien en los Estados Unidos, ¿no? El estadounidense común, hablando con gente, nunca se tragó bien, era realmente una piedra en el zapato para un presidente, ahora Obama, que quiere estar en este legado que lo ha llamado muchos analistas de second best, ¿no? Bueno, ya que no funciona este camino, vayamos por el otro, que quizá dura más, pero nos lleva mejores resultados. Entonces, para Obama no podía visitar la isla y dar señales de apertura, de una nueva lógica en las relaciones, con una prisión que tiene un estatus legal totalmente gris y con gente que está ahí que en realidad es sospechosa, pero con muy escasas pruebas para ser realmente enjuiciada. Entonces, este contexto es el que hace que el presidente,
presente este plan que lo llamó. Ya se conocía en las últimas semanas desde el Pentágono, algunas fuentes oficiales se ha dicho que el presidente estaba enfocado totalmente en trabajar este plan, y ayer con su ministro de Defensa, secretario de Defensa, el vicepresidente de los Estados Unidos, da el anuncio. De todos modos, Nico, como decíamos al inicio, una cosa es el anuncio y otra cosa es conseguir concretarlo, y en ese sentido la tiene bastante difícil. Desde el Partido Republicano ya se ha dicho que una propuesta como esta no es llevable. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos ante un gesto de Obama antes de llegar a Cuba? Sí, es un gesto diplomático, pero es verdad que pasarlo en práctica a este presidente, que muchos análisis objetivos lo han llamado el hombre más y menos poderoso del mundo, porque en realidad es un presidente de un país muy poderoso, pero con escasa capacidad de acción, cuando la mayoría de estas cosas tienen que pasar, obviamente, necesariamente por el Congreso de los Estados Unidos, en el que los demócratas tienen la minoría. Pero hay algunas luces verdes para este tipo de anuncios. Por ejemplo, el senador McCain, recordarán que compitió contra Obama en las elecciones que, bueno, lo llevan por primera vez a la presidencia en 2009. Es uno de los que se muestra a favor de este tipo de propuestas. De hecho, se ha expresado en que el plan le parece, porque el plan son escasas hojas, creo que unas 15 hojas, con algunos anexos, se mostró positivo, y el propio presidente Bush, el saliente presidente Bush, que fue el que crea propiamente esta prisión, porque esta prisión siempre existió la base naval, pero se forma oficialmente como prisión en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ahí se empezaron a llevar presos de Al-Qaeda, presos de guerra se les llama en Estados Unidos, y sospechosos, pero el propio presidente Bush también se muestra a favor en que se está en condiciones de revertir esta situación. Entonces, son dos señales que creo que en el debate republicano va a costar derribarlos, ¿no? El presidente saliente republicano, antes de Obama, que crea, vamos a decir, esta prisión, estaría dando alguna luz verde, por así decirlo. Entonces Obama, ayer en el discurso que da en la Casa Blanca, unos cerca de 20 minutos, lo pone a esto justamente. El presidente Bush estaría de acuerdo también en dar un avance, en dar un paso en este proceso. Sí, ahora, que el expresidente Bush sostenga eso, no sé qué influencia puede tener en un partido republicano como el que hoy existe y el que hoy está pasando por su proceso de elección de candidato presidencial, ¿no? Da la impresión de que en la oferta republicana hoy las posiciones son muy, muy drásticas en contra de una posibilidad como esta. ¿Cómo juega ese factor, Nico? Sí, es un presidente, como decíamos, con escasísimo poder, entonces se agarra de lo que se pueda, ¿no? Es decir, fueron dos citas a McCain y a Bush, pero estoy de acuerdo contigo, Emiliano, que es escaso, más cuando incluso podría tener alguna influencia si su hermano, estoy hablando del expresidente Bush, seguiría en carrera, pero sabemos que hace 48 horas se ha bajado de su carrera a la presidencia, en la interna republicana, o sea que ni por ese camino tampoco vemos que es una cita sólida para que esto cambie el debate en el Congreso. Entonces, a lo que voy, es una buena señal. Yo creo que Obama acá lo que sí está diciendo, porque Obama lo que está jugando ahora, de hecho se lo está siguiendo el análisis político muy de cerca, porque claro, como tiene que todo pasar por el Congreso y hay cierta negativa, es un presidente que ha sido un poquito más riesgoso en proponer cosas al Congreso, porque sabe que al final del día se van a tener que arreglar entre ellas, ¿no? Es decir, bueno, esto es un tema, a lo que voy no es la primera vez que está dando cosas al Congreso para que el debate se lleve, y llegado el caso, en caso de que no se concrete, como que él tiene esa percepción, bueno, la historia dirá que yo traté de que sí sea, pero fue el Congreso republicano quien no lo llevó adelante. Por él quedar un poco tranquilo de conciencia de que cumplió, al menos desde el envío al Congreso, con todas sus promesas de campaña, ¿no? Hablando de la posibilidad de que este plan se concrete o no, es interesante ver cómo es el juego de argumentos que ha armado Obama para inclinar a la opinión pública a su favor, ¿no? Por un lado ha utilizado el argumento de las violaciones a los derechos humanos, que bueno, por lo visto no ha sido impedimento para que la cárcel siga en funcionamiento. En segundo lugar, también utilizó el argumento de que la cárcel supone un problema para la seguridad nacional, como decíamos al principio, ya que los yihadistas utilizan a Guantánamo como una herramienta de reclutamiento, y sin embargo últimamente también empezó a utilizar el argumento económico para ver si toca al menos la sensibilidad de los contribuyentes. Él lo dijo de una manera muy explícita ayer. El Departamento de Defensa, por ejemplo, estima que el plan elaborado por el gobierno podría ahorrar $85 millones por año. ¿Puede tener más suerte si se apunta por ese lado en estas negociaciones que se vienen ahora?
Sí, los montos que maneja en realidad en Estados Unidos son montos que no llaman la atención, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, al mencionarlos pone un eslabón más dentro de este debate que no estaba, que es el factor económico, ¿no? Sí, Es decir, tú decías, es esos una- montos en Estados Unidos no impresionan demasiado. Claro, el monto anual, 85 millones de dólares para el presupuesto del Estado estadounidense seguramente es chico. Él ayer trató de llevarlo en el correr del tiempo, ¿no? Y entonces dijo, en los próximos 10 años se ahorrarían 300 millones. Al cabo de 20 años el ahorro habría sido de 1.700 millones. Allí es donde tiene un poco más de fuerza, Claro. entonces, el manejo de números. Bueno, justamente, ¿no? De hecho, miren lo que mencionás, una diferencia grande cuando uno está acá y sigue los debates de varias cosas. Se menciona, Iván, la temporalidad o en el tiempo, claro, dicho en un año, realmente, y bueno, y habla también a veces un debate más macro en el mundo sobre la desigualdad y demás, y que esos montos en Estados Unidos, no, los montos anuales no llaman la atención. Pero reitero, es importante poner el tema económico porque era un eslabón que no estaba en este debate. Porque acordémonos un detalle importante también, es decir, desde que llegó Fidel Castro al poder, nunca se aceptó cobrar la renta en sí de lo que considera Cuba ilegítima, de lo que es el arrendamiento de donde está la prisión, la base a Cuba, ¿no? Es decir, lo que dice el acuerdo aquel de 1903 entre Cuba y Estados Unidos es que Estados Unidos se hacía como podía arrendatario para siempre de la bahía. Y el tema económico era ese el que se mencionaba, de que bueno, que Estados Unidos nunca pagó eso porque en realidad desde Cuba nunca se le aceptó porque se considera ilegítimo ese pago. Vamos a decir que hay números que bueno hablan de 1900 y tanto, que eran $5.000 de la época, ¿no? 1940, que eran, es decir, es realmente absurdo esos montos. Pero esos eran los montos que se manejaban en este debate, pero nunca, por ejemplo, se ha hablado de que Cuba ha cortado la luz eléctrica, el agua potable, la transmisión de agua. O sea que es una isla por todo este conflicto, ¿no? De 1960, ruptura de las relaciones, es decir, le dejó de pasar todo para que funcione, ¿no? Electricidad y agua. Entonces, es autosustentable, ha tenido que generar una fuente de desalinización para poder recibir agua. O sea que es un costo, es una mini ciudad que ha creado Estados Unidos ahí hay bares ahí, o sea que es una locura seguir llevando eso adelante cuando en realidad es una piedra de zapato diplomática que, como decía Obama, me la sacan por delante en muchos debates en que trato de justamente promover esta lógica de derribar los preconceptos contra Estados Unidos. O sea, hay que cambiar y pone este tema del costo como un tema importante, que no me parece menor porque es verdad, llevado años, empieza a llamar la atención. Por último, Nico, ¿cómo sigue esto ahora entonces? Bueno, ahora el debate, el Congreso tiene, creo que justamente un mes y tanto para una primera pronunciación sobre este tema, pero finalmente 3 meses para justamente expedirse completamente sobre este plan, que consta básicamente, ya lo resaltaba Emiliano, pero de 4 puntos fuertes. Bueno, primero, toda la introducción del tema económico, que ya hemos mencionado, de todos los costos, el abaratamiento que podría tener a estas personas en territorio norteamericano. Después, el traslado de 35 de los 91 detenidos que existen hoy actualmente a diferentes países, ¿no? Es decir, esto se está haciendo con mucho cuidado. El análisis de estos 35, de hecho, Obama creó una comisión especial para seguir cada caso, pero habría 35 de los 91 que podrían ser distribuidos en diferentes países y por diferentes razones cada uno de sus países. Y después el tema de juzgarlos en Estados Unidos a los que siguen siendo sospechosos, entre comillas. Y acá menciono sorprendentemente el caso de Boston, que bueno, como sabemos, el atentado que hubo en Boston, la maratón de Boston, uno de ellos, de los 2 sospechosos, vamos a decir, después declarados culpables, uno de ellos muere en el operativo en el que se los encuentra y otro de ellos se lo captura y se lo juzgó por un atentado terrorista. Entonces eso es lo que se está buscando en este caso a través de este ejemplo que opone Obama, es decir, nosotros podríamos juzgar atentados terroristas y acá tenemos un caso, una jurisprudencia, por así decirlo, en que sí se pudo tratar un caso de este tipo. Por tanto, si se encuentra prueba de estos sospechosos que tenemos en Guantánamo, que el resto de los que no vamos a distribuir por el resto del mundo, bueno, se los podría juzgar en tierra norteamericana. Y finalmente, que también lo mencionaba Emiliano, distribuirlos a esos sospechosos mientras estén en su proceso en 13 centros, que no se mencionó dónde, pero en 13 centros en Estados Unidos,
y el punto 1 de este plan muestra justamente el ahorro que podría tener Estados Unidos en cerrando la prisión de la bahía de Guantánamo y teniéndolos aquí en suelo norteamericano. Nicolás Albertoni, gracias por la presencia otra vez hoy en Perspectiva. Dejamos el tema para su desarrollo en los próximos días también. Queda completamente abierto y por supuesto la posibilidad de volver a conversar. Un gusto, un abrazo, Nico Emiliano.